curso básico de importaciones desde China. Como ya lo saben, mi nombre es Raúl Privat y hoy tenemos la continuación de esta semana 2, donde estábamos hablando de los acercamientos y negociaciones con los proveedores. ¿Ok? Ya en un momento más, cuestión de un minuto, les estoy compartiendo el material con el que vamos a trabajar hoy, que en realidad es el mismo material que estuvimos trabajando en la clase pasada, y también habrá un material adicional que ya les compartiremos en su debido momento el día de hoy también. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sin más, permítanme compartirles la pantalla para empezar nuestra clase de hoy, y obviamente siempre esperamos sus acostumbradas preguntas, que son, digamos, lo más importante aquí, ¿no? De lo que más rescatamos. Andrei, ahí te están solicitando el material, excelente, muchas gracias. Y bien, ¿qué vimos el día martes? ¿Qué es lo que vimos el día martes? El día martes empezamos esta segunda semana de capacitación mirando la parte de cómo acercarnos, hacer los primeros acercamientos a los proveedores internacionales y cómo negociar con ellos, ¿no? Entonces, permítanme con su venia, por favor, hacer un breve resumen de lo que habíamos revisado en la clase anterior. Y de repente por ahí se pueden dar algunas consultas para reforzar las ideas de todo ello, ¿no? En primer lugar, dijimos que teníamos que analizar en qué línea de negocio queríamos caminar, ¿no? Si era por la línea de negocio del B2C, que significaba ser una empresa importadora que le vende al consumidor final, y por lo tanto decíamos que el importador, son ustedes, que quieren venderle directamente al consumidor final, tenían que utilizar obviamente las redes sociales para poderlo hacer, ¿no? Incluso con eso recordamos el primer tip que habíamos dado al inicio de la semana pasada, ¿no? Con buscar la combinación de importación y venta en redes sociales. O teníamos la opción de trabajar bajo el esquema B2B, de empresa a empresa, y en este caso, en este esquema B2B de empresa a empresa, podíamos ser importadores de bienes finales o de materias primas. Y si nos vamos para el lado de bienes finales, que creo que es, siendo pragmáticos, el tipo de producto que ustedes van a traer, pues decíamos que al proveedor debíamos verlo como un socio comercial, ¿no? En el sentido de que si nosotros queremos mercadear en Perú una marca propia, podíamos pedirle al proveedor que los bienes que nos está vendiendo vengan rotulados con esa marca propia que queremos desarrollar, ¿verdad? Y es más, podíamos ir un poquito más allá y solicitarle al proveedor que pueda producir nuestros diseños, no siendo obviamente productos en los que se aplique este tema del diseño, ¿no? Entonces ahí ya podríamos inclusive mercadear el producto como diseño peruano de manufactura importada. Entonces era importante que ustedes puedan mirar esta parte del B2B y el B2C. ¿Qué más vimos el día martes? El día martes vimos los puntos críticos con el proveedor. Habíamos dicho que era muy importante erradicar de nuestras formas de pago el tema de los giros postales, porque todos los pagos a los proveedores deberían de ser bancarizados. No solamente bancarizados, sino que
debía haber una congruencia bancaria. Es decir, la transferencia bancaria debería salir de las cuentas bancarias del importador, o sea, de las cuentas de ustedes, hacia las cuentas del proveedor, ¿no? Entonces, si el proveedor durante toda la negociación se presentó ante ti con el nombre Z, el titular de las cuentas a las que tú vas a depositar también debiera de ser Z. ¿Verdad? Que inclusive así el proveedor nos pidiera pagar por banco, pero se presenta como un nombre y el titular de la cuenta que vas a pagar es otro, eso también debería hacernos sospechar de algún tema que pudiera terminar en una estafa, ¿no? También decíamos que era importante que podamos revisar el MOC del proveedor, es decir, su orden mínima de pedido, cuál era la cantidad mínima que nos podía vender, porque iba a resultar, digamos, insuficiente tenerlo formal con el tema bancario, si es que de repente lo mismo que te vende son 1000 o 2000 unidades que no estaban a nuestro alcance para comprar. Entonces, tan importante como ver todo este tema bancario que hemos hablado, es importante saber si la orden mínima que te pueden vender se ajusta al presupuesto que tú manejas. Habíamos dicho también que si nosotros queríamos conseguir proveedores verificados de una manera agresiva, o sea, cuando digo agresivo me refiero de una manera rápida, podíamos echar mano de alguna empresa que nos pueda brindar el servicio de inteligencia comercial, de búsqueda de proveedores desde China, ¿no? Pero teníamos que tener en cuenta que esta empresa a la que contratáramos nos mostrara, nos probara que tiene un partner, un socio en China para hacer tal investigación, ¿no? De lo contrario, probablemente esta empresa te está cobrando dinero por sentarse a buscarte por internet a los proveedores, lo cual no es un filtro total, ¿no? Decíamos también que ayudaba mucho participar en misiones comerciales o ferias que en este año se están dando de manera virtual en China por la coyuntura que ya conocemos. Entonces la feria de Yiwu, de Cantón, se están dando de manera virtual. Es más, si ya me tienen agregado en el Face, ayer les compartí información sobre ello, ¿no? Si aún no me tienen agregado en el Facebook, pueden agregarme como Raúl Privat Pando. Aquí se los voy a escribir. Muy bien, entonces decíamos que nos ayudaba también visitar ferias, participar en misiones que este año las podemos hacer virtuales, ¿verdad? Y también decíamos que podíamos echar mano también de la OSEX, Oficina Comercial del Perú en el Exterior, para poder ver si la empresa está formalmente constituida en ese país, ¿no? Entonces, un poco en resumen, eso es lo que habíamos visto en el tema de puntos críticos con el proveedor, ¿no? Haciendo un poquito un repaso. Luego habíamos hablado de cómo negociar con el proveedor. Y para negociar con el proveedor, nosotros teníamos que tener claro el tema de los Incoterms, al menos de los Incoterms, digamos, más usuales en la compra-venta internacional. Y habíamos analizado en la clase del día martes el Incoterm Export, el Incoterm FOB, el Incoterm CFR y el Incoterm CIF, ¿verdad? Inclusive las variantes aéreas, ¿no? La variante aérea del FOB es el FCA, la variante aérea del CFR el CPT, la variante aérea del CIF el CIF. Y habíamos llegado a la conclusión, y más que conclusión, habíamos llegado a una recomendación de que
deberíamos de comprarle al proveedor en términos ex-work o FOB. De tal manera que nosotros como importadores podamos contratar el flete internacional y acceder a buenas tarifas negociadas para todo el tema post arribo de la carga, ¿no? Que es la descarga, la desconsolidación y los manipuleos en el almacén. Entonces, ya había quedado recomendado el día martes que nos es más conveniente comprar en ex-work o en FOB. En este tema de la negociación con los proveedores también habíamos conversado referente a no dar o transferir el 100% al proveedor, ¿no? Decíamos que no debíamos transferir el 100% al proveedor. Siempre deberíamos de buscar un adelanto y un saldo. Inclusive podíamos establecerle alguna estrategia al proveedor, como habíamos hablado, de que le pagábamos un adelanto y el saldo luego que nuestro operador tenía la carga en su poder. Por eso era tan importante comprar en ex-work o en FOB. ¿Ok? Y eso también lo habíamos visto en la clase anterior. Y finalmente, en la clase anterior habíamos visto cómo poder pagar de manera segura, ¿no? Y entendiendo que siempre tiene que ser de manera bancaria, porque inclusive cuando compras a través de AliExpress, por ejemplo, tiene que ser bancarizado, tienes que pagar con una tarjeta de crédito o de débito que sea a nombre de la empresa importadora. Habíamos dicho que lo mejor era el pago T sobre T o transferencia telegráfica, ¿no? Donde dábamos un adelanto al proveedor, el proveedor embarcaba, le dábamos el saldo restante y él liberaba el documento de transporte que necesitábamos, ¿no? Porque los demás documentos nos los pueden mandar en digital, la factura, el certificado de origen, por ahí el packing list, si se necesita. Justo hoy vamos a hablar de ese punto, ¿no? Los documentos que debemos solicitar al proveedor. Bien, entonces hasta aquí el resumen de lo que habíamos visto en la clase pasada. Y hoy cerraremos este tema de acercamiento con los proveedores con la documentación que debemos de solicitarle al proveedor. Pero hasta aquí que hemos terminado el resumen del martes anterior, me gustaría que empecemos alguna ronda de preguntas, sobre todo de los puntos que probablemente no hayan quedado claros en el día martes. Así que es momento de abrir ronda de preguntas. Vamos. No sé si tenemos preguntas, chicos. Tal vez algún punto que no haya quedado muy claro de lo que habíamos conversado el día martes. A ver, tenemos una pregunta aquí de Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Los proveedores suelen dar proforma de sus tarifas en Edward versus FOB. ¿Para qué no puede elegir la mejor opción? Claro, muy bien, Diego. Si tú tienes la oportunidad, y he visto varios proveedores chinos que hacen esto, no todos, no es un caso general, pero sí he visto varios proveedores que lo hacen.
Es correcto, es decir, que te den su precio Export y su precio FOB es que para que tú puedas comparar, ¿no? ¿Y cómo vas a comparar? Cuando le pidas la cotización a tu proveedor logístico, a tu operador logístico. Cuando le pidas a tu operador logístico la cotización, ¿no? Ahí verás si te conviene que recoja tu operador o que sea tu proveedor el que lo deje en la bodega de tu agente logístico. ¿Ok? Tenemos otra pregunta. César nos dice, en mesa redonda hay un Western que dice envíos de dinero en China. No, yo no recomiendo, o sea, de que se puede operativamente, César, se puede. Pero yo no les recomiendo, y eso ya lo habíamos hablado el día lunes, perdón, el día martes, no recomiendo en lo absoluto, para nada, que se hagan pagos por Western Union, porque uno, no son bancarios y dos, no te dan ninguna prueba transaccional con el proveedor. Y además de esto, ojo, sobre todo cuando la importación pasa de $2.000, estamos obligados a bancarizarlo. Y si no, hay que pagar una multa para que te den el levante de la mercancía. Entonces, una cosa es que se pueda y otra cosa es que no se deba. Entonces, ¿se puede pagar por Western Union? Sí. ¿Debería pagar por Western Union? Yo recomiendo que no. ¿Qué más preguntas tenemos? Me gustaría que estemos bien claros en todo lo que hablamos el martes anterior, ¿no? El martes 22. Muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a continuar con la agenda de la semana 2. Documentos que debemos solicitar al proveedor. Es importante que nosotros estemos seguros de toda la documentación que el proveedor nos debe entregar. Esto para evitar algún tipo de contratiempo, tanto en el transporte como en la parte aduanera, ¿no? Inclusive nosotros en la semana 1 habíamos hablado del orden documentario de la importación y habíamos dicho que muchas veces los retrasos en la logística son por la falta de algún documento y muchas veces era por desconocimiento nuestro y también desconocimiento del proveedor, ¿ah? ¿Ok? Y eso lo quiero dejar muy claro, o sea, no necesariamente el proveedor chino es un erudito del comercio exterior. El hecho de que esta empresa china haga exportaciones no te garantiza en lo absoluto, no te garantiza en lo absoluto que sea un erudito en temas de comercio exterior, para nada. Entonces muy probablemente tú le tengas que hacer ver cierta documentación necesaria. En un momento más les voy a comentar un caso cuando lleguemos a ese documento. Y un caso que nos ha pasado en la compañía, ¿cuánto? No más de 2 semanas atrás. Y que refuerza esta teoría que les digo que no necesariamente tu proveedor chino es un experto en comercio internacional. No hay que tener esa visión. ¿Ah? Hay que tener claro lo que nos debe dar y exigir lo que nos debe dar y si se permite el término, hasta enseñarles un poquito, si es que nosotros sabemos un poquito más. A ver. Primero, el proveedor de cajón nos tiene que dar la factura comercial. Correcto, la factura comercial. Ahora, una buena noticia es que la administración aduanera acepta la factura vía electrónica, es decir, tu proveedor te puede mandar un PDF con la factura y tú simplemente le reenvías el PDF a tu agente de aduana y ahí está la factura.
Ahí está, ahí ya la tenemos. Si la requieren físicos o agente de aduanas, la imprimirá. Pero la factura que te da el proveedor la acepta por la vía electrónica, ¿correcto? Por la vía electrónica. Entonces, ahí no hay más ciencia, ¿no? Ahora, hay que tener mucho cuidado con dos cosas básicas. Número uno, a veces los proveedores chinos piensan que te están haciendo un favor si te mandan una factura por un valor menor al que realmente has pagado. Ellos piensan que te hacen un favor porque te ayudan a pagar menos tributos, pero eso se llama evasión tributaria, ¿correcto? Y eso es un delito aduanero, defraudación de rentas. Mucho cuidado. Si un proveedor te ofrece mandarte una factura de menor valor, yo te recomiendo que no lo aceptes. Y si te sorprende y te manda una factura con un valor menor, pídele que la corrija. ¿Por qué? Número uno, porque vas a evadir tributos. Y número dos, porque aduanas puede ajustarte el valor, es decir, dudar de manera razonable de que el valor que estás declarando es muy bajo y ponerte ellos un monto, o sea, aduanas, un monto que según sus estadísticas es el precio referencial del producto. Y de repente ese precio referencial termina siendo más alto que el que verdaderamente pagaste. Y ahí te vas a arrepentir de no haber declarado lo real. Y no vas a mostrarle el valor realmente pagado a la aduana porque te vas a poner tú solito en evidencia de esta defraudación de rentas. Así que, para que no le des tanta vuelta a eso, declara lo que verdaderamente has pagado, para que tengas toda una trazabilidad contable y financiera del precio realmente pagado. Mucho cuidado con eso, es un tema muy delicado, muy delicado. Dos, no editen las facturas. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Ley General de Aduanas nos dice que la aduana peruana, pueden revisar si gustan después con calma el artículo 5 de la Ley General de Aduanas, nos dice este artículo 5 que la aduana peruana puede cruzar información en tiempo real por sistema con las aduanas de los demás países. Entonces, si en origen se declaró 8.000 valor factura, ¿por qué aquí en Perú el importador tendría que declarar menos que 8.000 en valor factura? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Aduanas puede hacer el cruce de información. Así que lo mejor es declarar lo que realmente se ha pagado. Y ya está. Luego, el documento de transporte internacional. A ver, si me gustaría que tomaras nota de esto, ¿ah? Si el proveedor te vende en CFR o te vende en CIF, ellos deben de darte el documento de transporte, porque ellos han contratado a la gente de carga, porque te están vendiendo con el flete incluido. Pero si tú, tomando las recomendaciones de esta clase, estás comprando en Network o en FOB, eres tú, empresario importador, el que contrata a la gente de carga y por ende, este documento de transporte internacional lo entrega a la gente de carga que tú contrataste. Pero, independiente del Incoterm, atención con esto, independiente del Incoterm, en lo que sí está en potestad el proveedor, en lo que sí está en potestad el proveedor es de liberar el BL. ¿Se acuerdan que decíamos?
en la clase anterior, si no te pago el saldo, me bloqueas la emisión. Lo contrario sería liberar el BL. Entonces, lo que mejor se puede hacer es no que te envíe físicamente el BL por courier del proveedor, porque el BL se puede perder, se puede retrasar el envío, etc. Lo mejor que puedes hacer es decirle a tu proveedor, por favor, coordina con mi agente en origen que sea Express Release. ¿Y qué significa Express Release? Que al arribo de la mercancía a Callao se imprimen los originales del BL. Y así te evitas el costo del courier físico de alguna eventualidad de extravío o de pérdida del documento. Entonces, lo mejor es coordinar con el proveedor para que, en coordinación también con el agente de carga de origen, se le haga el tratamiento de Express Release al Bill of Lading o documento de transporte internacional. ¿Ok? A ver, antes de seguir avanzando con la documentación, ¿tenemos preguntas? A ver, Nida, voy a volver a repetir qué es el Express Release. A ver, fíjate. Tú como importadora, Nida, necesitas el documento de transporte internacional en tu poder para poder nacionalizar el producto en Perú. Lo necesitas en tu poder. Una primera opción es que el BL original se emite en origen y te lo manden por courier. Pero ese envío por courier físico puede tener retrasos, inclusive extravíos. Entonces, ¿qué hacemos con la carga en Callao si no tenemos el documento de transporte original? Para evitar esto, le decimos al proveedor que dé la instrucción al agente de carga en origen, sea que lo hayas contratado tú el agente, o sea que lo haya contratado él, eso depende del Incoterm, que le dé la instrucción de que el BL sea Express Release, que significa que el BL ya no va a viajar en original físicamente desde China, sino que se va a emitir aquí en Perú una vez llegue la carga. Y así evitamos extravíos y retrasos de envío, estimada Nida. A ver, César, ¿qué características debe tener la factura del proveedor? A ver, la apariencia, la forma de la factura es indistinta, porque aduanas no te pueden pedir un formato determinado porque esta factura se emite bajo la legislación de otro país. Pero sí hay datos exigibles en la factura, porque luego van a ir a la declaración aduanera, como son tu razón social correctamente puesta, el Incoterm, la forma de pago, la descripción del producto, el valor unitario y el valor total, fecha y número de factura. Todos esos datos son totalmente indispensables, ¿ok? Totalmente indispensables para la factura. No sé qué otras preguntas más tenemos. Recién estamos viendo los dos primeros documentos, pero me gustaría que sigamos armando una ronda de preguntas en base a estos dos documentos, para luego seguir avanzando con los demás.
A ver, José Ricardo, para contratar a un agente de aduanas, lo primero que te diría es que alguien que ya importa te recomiende un agente de aduanas. Yo te diría que este negocio de la operación logística, si tuvieses la oportunidad que alguien te recomiende un operador, esa es para mí la mejor manera de buscar. Si no es así, si digamos no tienes nadie que te pueda recomendar un agente de aduanas, puedes buscar, puedes googlear, puedes buscar en revistas logísticas, puedes hacer consultas en los diferentes foros de Facebook que existen. Y una vez que tengas los contactos de las agencias, lo que debes hacer es preguntarles a estas agencias para quiénes trabajan. Y estas agencias deberían de mostrarte su portafolio de clientes, no tendrían por qué negártelo. Y a la vez, si tú conoces alguna empresa que trabaje con esa agencia de aduana, puedes llamar para pedir comentarios. Si no, si en esa lista de clientes que tiene esa agencia no reconoces a nadie, lo que puedes hacer es ir mirando si esta agencia se dedica a diferentes rubros. Si se dedica a diferentes rubros, es que tiene buen manejo y buena experiencia, ¿no? Y si atiende empresas de diversos tamaños, tiene una buena atención al cliente. O sea, por ahí va la búsqueda de estos tipos de operadores, estimado José Ricardo. ¿Qué más preguntas? A ver, interesante la pregunta de Diego, ¿no? Diego nos dice, eh, ¿el proveedor tiene que estar atento de cuándo va a llegar la carga o es el agente que va a notificar al proveedor? A ver, voy a dividir mi respuesta en dos. Si tú, Diego, has comprado en Export o en FOB, tu operador te va a mantener con información todo el tiempo. Si es que has comprado con el flete incluido por parte del proveedor, ahí sí tienes que dejarle bien en claro a tu proveedor a qué mail, a qué teléfono te deben de contactar para avisarte del aviso, de la llegada de la carga. Ok, vuelvo a repetir, si tú compras en Edward o en FOB, tu operador logístico te va a mantener con información todo el tiempo. Pero si compras en CFR o en CIF, no tienes operador de carga, lo puso el proveedor. Por lo tanto, tienes que estar seguro que al proveedor le diste mail, teléfono de a quién se debe notificar el arribo de la carga. Y eso ahorita es doblemente sensible porque ciertas situaciones que ya hemos conversado están obligadas a hacer despacho anticipado. César, la aduana no puede intervenir en recomendarte un agente de aduana. La aduana es del Estado, las agencias de aduana son privadas. Y el Estado, gracias a Dios, no controla precios. Y eso, que tengamos un gobierno que no controla precios, debería de ponernos contentos. No somos Argentina, no somos Ecuador, no somos Venezuela. ¡Viva el libre mercado! Por supuesto que sí. No podemos contradecirnos, ¿no? Si somos gente de negocios, debemos de ser liberales económicamente y totalmente pro mercado, ¿no? O sea, yo no puedo ser empresario y ser medio izquierdista por otro lado, ¿no? O sea, o una bandera o la otra. Ahora, César, para buscar buen precio, eh, para eso puedes ver alternativas. Además, hay muchas agencias de aduana, entonces la competencia es amplia y los precios competitivos están, ¿no? Los precios competitivos están, inclusive ahora, te voy a poner aquí el nombre para todos, hay un sistema que se llama MISLO, que a través de la web del Ministerio de Comercio Exterior pueden ver las tarifas publicadas de los agentes de aduana. Búscalo así, MISLO, en Google. Muy bien. ¿Más preguntas? Continuamos con los demás documentos.
Vamos a continuar con los demás documentos. A ver, Diego, ¿necesitas el BL para hacer el anticipado? Sí, pero lo necesitas por correo electrónico para el anticipado. Por correo electrónico para el anticipado. Porque acuérdate que la carga todavía no ha llegado y el anticipado te permite trabajar con copias simples. Pero luego, para retirar la mercancía del almacén, sí necesitas el BL original. ¿Ok? Ahí sí necesitas el BL original. Para declarar, puedes declarar con una copia simple del BL. Pero para retirar del almacén, sí necesitas el original. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver dos documentos más para volver a abrir nuevamente una ronda de preguntas. A ver, termino con esta pregunta. Edwin, BL es el Bill of Lading, que es en inglés lo que en español sería conocimiento de embarque, que así se denomina al documento de transporte internacional de la vía marítima. Muy bien. Ahora, si nosotros le hemos comprado un seguro al proveedor, nos tiene que enviar la póliza de seguro. Por eso le pongo acá de ser el caso. O sea, si nosotros le hemos comprado al proveedor un seguro, o sea, si nos está vendiendo con seguro, debemos de pedirle la póliza porque vamos a declarar el valor del seguro en la DAP y obviamente tenemos que tener el respaldo del documento. Este documento de seguro también puede ser en digital. Entonces, si contraté seguro con el proveedor, le debo de pedir la póliza, ¿no? ¿Ok? Obviamente, si tú lo contrataste por tu propia cuenta, también debes presentarlo a la aduana, pero recuerda que ahorita estamos en la óptica de qué documentos le debo exigir a mi proveedor. Desde esa óptica, si le hemos comprado con seguro, él nos tiene que suministrar la póliza. Y en la póliza debe estar el valor de la prima que vamos a declarar por el seguro. Si nosotros hemos investigado que nuestro producto está negociado en el Tratado de Libre Comercio con China, ¿ok? Si nosotros hemos investigado que nuestro producto está negociado en el Tratado de Libre Comercio con China, entonces debemos de exigirle al proveedor que nos emita el certificado de origen, ¿correcto? Debemos de decirle al proveedor que nos emita el certificado de origen. Y el certificado de origen, ojo, es un documento único, ¿ah? Es un único formato. Se han dado muchos casos en que proveedores chinos mandan diferentes formatos de certificado de origen cuando en verdad solamente hay uno solo. ¿Ok? Solamente hay uno que es el válido. ¿Ok? Hay un solo formato que es el válido. Y ese certificado de origen te va a ayudar a pagar o arancel cero o aranceles reducidos, ¿no? Ese certificado de origen debe tener como encabezado el FTA, que es el título del acuerdo comercial, y debe tener 14 secciones. ¿Ok? Y debe tener 14 secciones. Permíteme un momento, voy a cerrar mi pantalla para mostrarte ese formato, que es el único válido para el tema de certificado de origen. Es el único válido para certificado de origen.
ver si para poderlo compartir y mostrarles. Ahí está. Creo que están viendo el PDF, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? ¿Me pueden poner un sí, por favor? Perfecto. Este es el único formato, porque me ha pasado muchas veces, ya en la casuística, ¿no? Aquí en la compañía, que los importadores nos dicen, mira, acá te mando la documentación para que trabaje en mi despacho de aduana y nos terminan mandando un formato de certificado de origen que no tiene nada que ver con el formato. Este formato está en el acuerdo, o sea que es el formato oficial. Características de este formato. Uno, el original es de color rosado. Aquí obviamente por razones didácticas ponen el fondo blanco, pero el color es rosado. Dos, debe tener eh, el encabezado, el nombre FTA. FTA es el nombre del acuerdo con China. F de Free, T de Trade y A de Agreement, o sea, Tratado de Libre Comercio. Y además debe tener 14 secciones. ¿Correcto? 14 secciones. Hay importadores que me han mostrado certificado de origen de 10 secciones, de 8 secciones, que no tienen el FTA de encabezado. Esos no son los que nosotros necesitamos. No son los que nosotros necesitamos. Así que, por favor, a ponerse exigentes con el proveedor en ese sentido. ¿Ok? Si me regalan un ratito más, 30 segundos más, les voy a compartir el link del acuerdo comercial de donde pueden descargar este formato para que lo tengan a la mano, ¿no? Para que le digan al proveedor, oye, el formato que necesito es este, ¿ah? Algo diferente a esto, la aduana de mi país no me lo va a aceptar. ¿Ok? Y en un ratito se los comparto. No me quiero demorar mucho. Creo que ya lo tengo. Aquí vamos. ¿Ok? Aquí se los paso por el chat. En este link van a poder descargar el formato que les acabo de mostrar. ¿Ok? Muy bien, entonces, siguiendo la dinámica que estamos haciendo, hemos hablado de dos documentos más, que son la póliza de seguro y que es el certificado de origen. Recuerden que el seguro debemos exigir de la póliza al proveedor si hemos contratado seguro con él, y si ya hemos visto que es necesario el certificado porque el producto está negociado, porque no todos los productos están negociados en el tratado, exigirle también el certificado en el formato que acabo de mostrarles. A ver, ¿tenemos preguntas? Abramos una ronda de preguntas sobre este nuevo par de documentos que hemos hablado. Adelante con las consultas. A ver, chicos y chicas, ¿tenemos preguntas o continuamos con dos documentos más? ¿Qué dicen? Claro, el seguro es cada vez que le contratas un seguro a tu proveedor, ¿no? Así es, correcto. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase y vamos a hablar de los siguientes dos documentos que tenemos aquí.
Muy bien, el siguiente documento del que vamos a hablar es muy importante porque puede darnos algún sobrecosto en el caso de que no lo tengan. Licencia de exportación. ¿Ok? Así como lo oyen, los proveedores chinos que les van a enviar productos a Perú deben contar con licencia de exportación. Entonces, eso es algo que durante la negociación tú deberías de conversar con ellos. Y estos proveedores deberían de ser sinceros, honestos contigo, de decirte si cuentan con él o no. Si nos vamos a la casuística, yo en base a mi experiencia, y disculpen que siempre cite mi experiencia, pero creo que es lo único que tengo para darles y poder sacar adelante este curso, en base a mi experiencia, no todos los proveedores chinos tienen licencia de exportación. Y normalmente esto termina saltando al momento que nosotros como operadores recogemos la mercancía o la recibimos en nuestras bodegas en China. Llega el momento de hacer la declaración de salida de China y de pronto, oh, sorpresa, el proveedor no tiene licencia de exportación. ¿Y qué hacemos? Lamentablemente, nos comunicamos con el importador y le decimos que nosotros podemos tramitar la licencia, sí, nosotros como operadores logísticos, pero va a tener un costo, porque hay un costo para tramitar la licencia. Y estamos hablando entre 200 o 300 dólares de coste extra que vas a tener ahí. Entonces, yo lo que te recomiendo es que desde la negociación haya una franqueza del proveedor. ¿Tienes o no tienes licencia de exportación? Si te dice que tiene, excelente, aquí no pasó nada. Pero si te dice que no tiene, ¿correcto? Si te dice que no tiene, entonces vas a tener que decirle, y por eso te digo que esto sea la fase de negociación, vas a tener que decirle, mira, mi operador logístico me cobra tanto por hacerte la licencia. Asumámoslo a medias, asúmelo tú, y ahí empiezas a negociar. Pero si a ti el enterarte de que no tiene licencia o el momento en el que te enteras que no tiene licencia es cuando ya estamos sobre el embarque, o sea, ya con la rueda de la logística marchando, entonces va a ser más difícil negociar con el proveedor. En cambio, creo que si te enteras desde que estás negociando, puedes inclusive compartir ese coste con él. Así que muy importante el tema de la licencia de exportación. Ahora, ojo, y aquí te voy a contar un caso que nos pasó hace poco, ¿no? Y que nos ha pasado algunas veces antes también, pero tenemos uno mucho más fresco. Productos sanitarios, tu proveedor debe tener buenas prácticas de almacenamiento y otros documentos relacionados. A ver, me explico. Si tú has encontrado un proveedor chino para productos que necesitan registro sanitario, como por ejemplo, de los que se pueden traer de China, como por ejemplo, termómetros, como por ejemplo, mascarillas esterilizadas, como por ejemplo, oxímetros, que son los llamados productos COVID, ¿no? Que van a tener todavía una demanda en nuestro país, y no lo estoy diciendo porque Dios no lo quiera, hay una segunda ola que de verdad yo no lo creo que en los canales son demasiado candeleros los especialistas, pero lo que sí se va a mantener sostenido en la demanda va a ser los protocolos sanitarios, entonces va a haber gente que va a seguir comprando termómetros, todas las mascarillas, inclusive las no esterilizadas en el próximo año, van a necesitar registros sanitarios, están los oxímetros, alcohol en gel y demás. Tienes que tener un permiso aquí de Digemit para poderlo tramitar. Pero Digemit de aquí de Perú te va a pedir ciertos documentos de tu proveedor en origen, como son las buenas prácticas de almacenamiento, el BPA, y también que él tenga de las autoridades sanitarias de su país, del Ministerio de Salud chino, tenga también los permisos. Ojo, pasó con un cliente de nuestra oficina
que consiguió un proveedor de alcohol en gel chino y cuando le pidió la documentación sanitaria, le mandó, atención con esto, el proveedor chino le mandó unos documentos sanitarios emitidos por la Cámara de Comercio de su provincia. Entonces, usando el sentido común, una Cámara de Comercio no es ninguna autoridad. Para empezar, las cámaras de comercio son privadas, no son del Estado. Y número dos, ninguna Cámara de Comercio tiene autoridad sanitaria, sino el Ministerio de Salud de cada país. Y este proveedor chino lo que debió hacer es documentos sanitarios de su Ministerio de Salud, no de la Cámara de Comercio. Y el importador aquí tuvo muchos problemas, y los tiene hasta ahora, para tramitar el permiso. Mucho cuidado con este tema. Es muy, muy importante en el tema de productos sanitarios. Muy bien, hemos culminado con 2 documentos más. Hablamos, por favor, una nueva ronda de preguntas. Yo los empiezo a leer aquí. Vamos a ver. Sí, muchas gracias. Estoy subiendo aquí el cursor de las preguntas. A ver. ¿Todo exportador chino debe contar con licencia de exportación? Sí. Sí, José, definitivamente sí. Y ya hemos dicho que cuando un exportador no lo tiene, tu operador logístico te puede tramitar una allá en China, pero hay un coste de más o menos 200, 300 dólares. ¿Hay manera de validar la licencia? Sí, Diego. En la fase de negociación, no de operación, sino en la de negociación, o sea, antes de la operación, pedirle la licencia, el documento al proveedor, validarlo con tu operador. Ese sería el ejercicio, Diego. Sí, Dula, el operador logístico te puede tramitar esa licencia que el proveedor no tiene, como parte del servicio logístico. Claro está. No, José, no se puede tramitar en Perú, te la tiene que tramitar tu operador en origen. Por eso digo, una vez más, lo importante que es comprar en Export o en FOB para tener tu aliado en origen. Edwin, claro, antes de recibir cualquier producto sanitario, médico o de consumo, debes tener un permiso de DIGEMIT o de DIGESA aquí en Perú. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más preguntas tenemos? Con César. Muy bien, César. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando un proveedor se cierra mucho en el export, es probablemente, no es un caso general, pero es probablemente porque no tiene licencia. Así es, César. Muy buen comentario. Eso es verdad. Pero bueno, eso es parte de conocer el negocio. O sea, todo lo que ustedes están empezando a conocer de China en esta clase, y espero de todo corazón que sea así, que sientan que se están enterando de cosas, todo lo que ustedes están conociendo, no lo vean como que están conociendo lo bueno y lo malo, no. Mírenlo como que están conociendo las reglas de juego del partido que tú quieres jugar. Y que obviamente estás primero aceptando y entendiendo las reglas de juego para entrar a la cancha y jugar. ¿Ok? O sea, todos estos temas que estamos conociendo deberíamos de verlo así. Yo me estoy capacitando
en aprender cómo se juega este juego de los negocios de importar de China. Esa es la manera como lo debes de concebir. Muy bien, tenemos los últimos documentos aquí. No sé si hay más preguntas o podemos pasar con estos dos documentos que nos están faltando en esta lámina. Ustedes me dirán. Bien, veo que no hay más consultas de momento, entonces vamos a pasar con los otros dos documentos. ¿Correcto? Muy bien. A ver, este penúltimo documento es uno que tiene sobre todo mucha más relevancia en esta época del año, porque en esta época del año ya se está empezando a importar los productos que se comercializarán en las fiestas de fin de año, ¿no? Y ojo, ya se viene el feriado chino del 1 al 8 de octubre y recién todo esto se vuelve a habilitar a partir del, déjame ver mi calendario, a partir del 12 de octubre. Algunas bases chinas ya dejan de trabajar a partir del 28 o 29 y se reincorporan el 12 de octubre por el tema del feriado chino, feriado nacional, y entonces ya para comprar para la campaña navideña ya tendría que ser a partir de la segunda quincena de octubre. Ahora, a lo que voy, por ejemplo, y que tiene que estar relacionado con este penúltimo documento, ¿no? Se está comprando mucho de China actualmente para las fiestas de fin de año, scooters. Y muchos de los scooters funcionan con baterías. Se está importando mucho carros a control remoto. Y el control remoto funciona con pilas. Se está importando drones. Y los drones funcionan con pilas. Ojo con los drones, me detengo un ratito en los drones. Si el dron es para niños, necesita registro sanitario de vejeza. Si es para adultos, permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, en líneas generales, cualquier producto que tú quieras importar de China y que contenga baterías o pilas, se considera mercancía peligrosa para la navegación. Porque contienen litio, porque dentro de las pilas hay ácido electrolítico, en general cosas que pueden poner en peligro el transporte. Entonces, si tú estás pensando en importar algún producto que contenga pilas o baterías, debes de pedirle a tu proveedor la hoja de seguridad de la batería, conocido también como MSDS. MSDS significa Material Safety Data Sheet. En español, hoja de seguridad, pero tu proveedor con la abreviatura es suficiente para que lo conozca y lo identifique. MSDS. Luego, esta pila debe tener un test report, un reporte de análisis que toda empresa china que vende productos con baterías lo tiene, y un certificado de transporte seguro, que también toda empresa china que vende productos con baterías lo tiene. Entonces, este penúltimo documento, muy importante para quienes están pensando traer productos, importar productos de China que funcionen con baterías o funcionen con pilas. ¿Ok? Y para terminar con el set de documentos, certificados para el tránsito. ¿Cómo es esto? A ver, mira, en el tema marítimo esto no es mayor problema porque los embarques marítimos de China a Perú son directos. Y si no son directos, transbordan en el mismo China. Pero si traes aéreo, en el aéreo vas a pasar por Europa o vas a pasar por Estados Unidos. Y si son productos sanitarios, deben tener las licencias no solo para Perú, sino también para pasar por Europa o pasar por Estados Unidos.
Muy importante esto, ¿ok? Entonces, estos son los últimos dos documentos. No vas a exigirle todos al proveedor porque creo que nos hemos dado cuenta por la explicación que algunos documentos son propios de ciertos productos o de ciertas situaciones. Pero ya sabes qué es lo que debes exigir. ¿Preguntas? BPA significa buenas prácticas de almacenamiento. Eso es lo que significa BPA. Buenas prácticas de almacenamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué productos se importan más? Eso lo puedes ver en la página de Aduanet, ¿no? Ahí te sale el ranking por partida arancelaria de los productos que se importan más. Pero yo quisiera darte mi opinión, mira, de que la cosa no va por lo que se importa más, sino va por donde tú veas que hay mercado, ¿no? Porque probablemente lo que se importa más ya tiene mucho ofertante y mucho demandante y hay que tirar el precio al piso, ¿no? Entonces yo iría más por investigar quién no está siendo atendido, ¿no? Más que ver qué es lo que se está trayendo. César, correcto, certificado de tránsito solamente para aéreo, en el caso de productos sanitarios, ¿no? Solamente en el caso de productos sanitarios. Claro, Diego, todos esos documentos que hemos mencionado, Diego, pueden ser en digital. Entonces, obviamente, digamos que la línea jerárquica sería que te lo manden a ti y tú retransmitirlo al operador o mantener en copia al operador en esos mails donde se van a juntar esas documentaciones, ¿no? A ver, Edwin me pide una opinión sobre Alibaba. A ver, Alibaba nace, Edwin, ya hace varios años y recuerdo mucho que yo fui del grupo de estudiantes a quienes nos pusieron el curso de comercio electrónico como un curso experimental. Estoy hablando ya de hace casi 20 años. Y imagínate, hace 20 años estudiar a Alibaba era pues, ¿qué es esto, no? Este es el futuro. Y el principio por el cual Yalma crea Alibaba es el mismo de siempre, ¿no? Una plataforma donde se puedan promocionar productos. Y en Alibaba vas a encontrar de todo, Edwin. ¿Y por qué vas a encontrar de todo? Porque Alibaba permite vender productos pagándole $0 a Alibaba. Y también te permite vender productos pagándole una membresía a Alibaba. Entonces, ya de los proveedores que tienen un stand en Alibaba sin pagar un centavo a Alibaba, ya deberíamos de desconfiar. Más bien deberíamos de confiar en los que tienen membresía y sobre todo los que aparte de la membresía tienen pues este certificado de Trade Assurance, ¿no? Que hace que tú le puedas pagar al proveedor a través de Alibaba y que si el proveedor no te envía los productos hay un reembolso para ti. Entonces no podríamos hablar de Alibaba en general. Si tú me preguntas de Alibaba como marketplace, para mí es una maravilla. Que tuve el honor de conocer desde que se inició, por esta bendición que tuve de Dios de poder formar parte de los alumnos con los que experimentaron el comercio electrónico en Perú cuando eso era un lenguaje marciano en este país, ¿no? Pero Alibaba como plataforma, buenísimo.
ya hay que averiguar a cada proveedor. Por estafadores no podemos encasillar a Alibaba, ¿verdad? Pero anda con los que tienen Trade Assurance. Con esos anda y podés ir por seguro, en buen camino. Muy bien, para cerrar este tema de la semana 2, ya para darle cierre, y vamos a adelantar un poco de lo que vamos a ver la próxima semana, porque estamos avanzando a buena velocidad y obviamente todavía tenemos tiempo para desarrollar clase hoy. Algunas consideraciones para cerrar todo este tema que hemos titulado en esta semana 2, el acercamiento a los proveedores internacionales y la negociación con ellos, ¿no? A ver, primera consideración. Hemos dicho varias veces que no se debería pagar a través de giros postales. Es decir, que no deberíamos utilizar Western Union para pagar. Pero no deberíamos utilizar Western Union cuando vamos a pagar por una compra que estamos haciendo. Pero si el proveedor nos pide pagar por Western Union, el monto del flete con el que nos va a mandar una muestra, eso sí podemos hacerlo por Western Union sin problema. Otro punto importante, que si tú haces compras por e-commerce, o sea, tipo compras en un marketplace como AliExpress, normalmente siempre van a hacer compras al 100%. Ojo, nosotros hemos venido hablando un adelanto y un saldo, sí, pero cuando hacemos transferencias bancarias, pero si voy a hacer una compra online, o sea, clic en comprar y clic en pagar, voy a tener que pagar el 100%, porque digamos que esa es como la regla no escrita de la compra por internet, ¿no? Primero pago y luego recibo, común con eso. Pero aún así, aún pagando por internet, debemos mantener esta regla de la congruencia bancaria. Es decir, yo debo de pagar con una tarjeta de crédito o de débito que esté a nombre de la empresa importadora, sea RUN 10 o RUN 20, pero que esté a nombre de la empresa importadora. Si yo soy una persona jurídica y pago con una tarjeta personal, no tengo congruencia bancaria para la aduana, porque mi empresa se llama Arme Import y la tarjeta está a nombre de Pablo Pérez. Vamos a tener problemas ahí. Entonces, debemos de buscar la congruencia bancaria también, aún en los pagos por internet. Tercera consideración, volvemos a insistir una vez más, importante madurar la relación con el proveedor. Es decir, hacer que el proveedor se vuelva o que nosotros nos volvamos el importador exclusivo en Perú de ese proveedor. Eso lo venimos diciendo desde el inicio del curso. No nos quedemos en la simple relación comprador-vendedor. Maduremos esa relación. Claro está, manteniendo nuestros protocolos de seguridad. ¿A qué me refiero? El hecho de que 20 veces te hayan despachado sin estafa no quiere decir que la vez número 21 no te vayan a estafar. Entonces, el hecho de que tú seas el importador exclusivo de ese proveedor no quiere decir que bajes la guardia en el sentido de la congruencia bancaria, en el sentido de siempre pagar saldo y adelanto y todas estas medidas de seguridad que hemos venido conversando en esta semana. Y siempre tener en cuenta esto de la seguridad, porque muchas veces los proveedores chinos son plurivendedores, ¿ok? Plurivendedores, es decir, tú puedes encontrar un vendedor chino que hoy te esté vendiendo termómetros por el tema de la coyuntura y que de repente el próximo año te vende bicicletas.
o un vendedor chino que todo el año te vende gasas y algodón y a fin de año te vende juguetes. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas chinas no producen, son solo vendedores, tercerizan la producción y abarcan muchas líneas de negocio que no necesariamente son similares, ¿no? El otro día un importador me llama y me dice, oye, he visto en la página web de mi proveedor de tintas para impresora que también vende skateboards. Y yo le digo, no, eso es normal, el chino es plurivendedor. Pero el hecho de que sea plurivendedor nos manda, y que sobre todo que tercerice, que no sea el que fabrica directamente, nos manda pues a tener todas estas seguridades al momento de pagar y de elegir. Preguntas, por favor. Ya cerrando este tema del acercamiento y negociación con los proveedores. A ver, tenemos algunas preguntas aquí que vamos a empezar a disipar. A ver, aparte de Alibaba, ¿qué otros lugares podemos consultar? Me dicen por aquí. La pregunta de José Ricardo y de César tienen la misma respuesta. Les voy a dar aquí unas webs que también pueden ver tipo Alibaba. ¿Ok? Acá se las estoy mandando por el chat. ¿Ok? Para que las puedan revisar. Muy bien, Edwin. A ver, te voy a dar mi apreciación, ¿no? Esta pregunta es una pregunta de apreciación. Recuerdo mucho que hace como unos 15 años escuchaba decir que el idioma del futuro era el mandarín. En el tiempo, pues, en el que China estaba empezando, pues, a ser potencia, ¿no? ¿Cuándo China empieza a ser potencia? Cuando se declara ante la OMC como economía de libre mercado, ¿no? Dejando atrás un poquito su tema socialista, ¿no? Y empieza a dispararse como un boom, ¿no? Y entonces se hablaba de eso, pero por mi experiencia te puedo decir de que son los chinos los que están muy interesados en cada vez hablar mejor el inglés y hasta mejor el español. Es más, si alguno de ustedes ya ha tenido experiencia con proveedores chinos, se van a dar cuenta que estos proveedores se presentan con nombres occidentales, ¿no? Nancy, Billy, Sam, Bob, Jeffrey. No sé si ustedes ya han tenido acercamientos. Y entonces, ¿qué lectura te está dando eso? Que en realidad ellos se quieren occidentalizar para seguirnos vendiendo. Yo más bien lo que diría es que deberíamos de aprender inglés, los que no lo hemos aprendido aún, y sobre todo el inglés técnico del comercio exterior. A ver, Diego, si puedes llegar al fabricante, sí. Si puedes llegar al fabricante, sí. Si no, con el vendedor.
¿Podríamos decir que los plurivendedores son los trading? Sí, podríamos decirlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Si no tenemos más preguntas, damos por cerrada este tema del acercamiento a la negociación con los proveedores y vamos a mirar un poquito lo que se va a venir en la semana 3. Permítanme cambiar de pantalla. Ok, pausamos un par de minutitos mientras comparto el PowerPoint de lo que vamos a ver en la semana 3. Ok, hacemos una breve pausita de un par de minutos. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco de lo que se va a tratar en la semana 3, que es la próxima semana, ¿verdad? Las clases del 29 y del 29 de septiembre y del 1 de octubre. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño adelanto para poder optimizar el tiempo y poder completar todo lo que tenemos programado para este primer mes del básico de importaciones de China, ¿no? A ver, no quiero dejar de contestarle a José Ricardo. Claro, partir de un básico, ¿no, José? Y después ya tratar cada vez de entender mejor el inglés, ¿no? Vas puntualmente para lo que te vas a dedicar, ¿no? Puntualmente para lo que te vas a dedicar en el tema empresarial. Muy bien, entonces ya en la primera semana hemos visto, digamos, los aspectos básicos de la importación. Esta segunda semana le hemos dedicado a aprender cómo negociar. Yo obviamente una vez que ya negocié, me toca transportar hasta Perú, ¿correcto? Una vez
que ya negocié me toca transportar hasta Perú. Por eso, siguiendo con la secuencia, vamos a hablar de la logística básica de una importación. A ver, ¿qué operadores son los que nosotros como importadores debemos contratar? ¿Qué operadores debemos contratar? Muy bien, nosotros, por ejemplo, si estamos en un nivel de importar muestras o estamos en un nivel de importar pequeños paquetes, volúmenes pequeños, entonces el operador que nosotros debemos de contratar es un operador courier. ¿Y cuál es la característica de un operador courier? Hablamos, por ejemplo, de FedEx, de DHL, de UPS. ¿Cuál es la característica del courier? Uno, que el envío, la logística es puerta a puerta, es decir, la tarifa que se paga por el servicio es una tarifa desde la puerta del proveedor hasta la puerta del importador. Lo único que no va a cubrir este pago del servicio son los derechos que van a generarse al momento de importar. Entonces lo que va a pasar es que una vez llegado el paquete a Perú, el courier se comunicará contigo y te dirá: hay tanto monto de derechos por cancelar y por ahí un gasto administrativo, cancélelos para poder pasar la fiscalización aduanera y la posterior entrega de su paquete. ¿Ok? Entonces, ese es el pago que tú vas a tener que hacer aparte, el pago de los derechos. ¿No? Y por ahí un gasto administrativo en destino que te quiera cobrar el courier. Estos envíos de courier van a darse siempre y cuando los valores a importar no excedan de los $2.000 en valor FOB. ¿Y quién debe contratar al courier? El courier puede ser contratado por tu proveedor o por ti, cualquiera de los dos. Recuerda que en nuestra primera semana nosotros decíamos, las muestras se regalan o te las venden. Recuerdan que habíamos planteado esa pregunta. Correcto. Entonces, decíamos que cuando el valor unitario de la muestra era pequeña, te obsequiaban la muestra, pero no el flete. Entonces, no necesariamente ese flete se lo tienes que transferir al proveedor para que él contrate el courier. Tú puedes contratar el courier desde Lima para que opere desde origen. La diferencia es que si el proveedor contrata el courier, tiene que pagar antes de que salga el paquete de China. Si tú contratas el courier, tu importador contratas el courier, pagas el servicio cuando arriba el producto a Perú. No cuando te lo entregan, ¿no? Cuando arriba. Hay que cancelar antes de recibirlo. ¿Ok? Entonces, simplemente proveedor chino e importador peruano tienen que coordinar para ver quién va a contratar el flete. No solamente quién va a asumirlo, sino quién va a contratar el flete. ¿Ok? A ver, permítanme hacer una pausa para hacerles recordar que a partir de la siguiente semana nuestras clases van a ser en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. No lo vayan a olvidar, por favor. ¿Ok? El horario de las siguientes 2 semanas va a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche. Es decir, nuestras clases del 29 de septiembre, del 1 de octubre, del 6 de octubre y del 13 de octubre, porque el 8 es feriado, todas esas clases van a ser en el horario de 6 de la tarde a 8
de la noche. Por favor, no lo vayan a olvidar. Apúntenlo ahí, por favor, en su agenda. Muy bien. Regresamos a lo nuestro. Entonces, para pequeños paquetes, compras por internet, traer muestras, el courier calza ideal, ¿no? Servicio puerta a puerta, cuando los valores no pasan de $2.000, ¿ok? Tiene una estructura tributaria bien interesante y de mucho beneficio para nosotros. A eso lo vamos a desarrollar el día martes. Aquí estamos viendo un poquito un adelanto de todo eso que vamos a mirar. Pero si nosotros no estamos en el tema de muestras, no estamos en el tema de paquetes pequeños, sino más bien estamos en el tema de la carga marítima o aérea, entonces ahí necesitamos contratar dos operadores. Un agente de carga para que nos haga el traslado, incluso desde el local del proveedor, el traslado hasta el puerto o aeropuerto de Callao. Y una vez que el producto llega al Callao, un agente de aduanas para el desaduanaje. Claro está también, si no quieres contratar dos proveedores, puedes contratar un operador que te haga todo el servicio integral. Y recuerda que a qué operador debes contratar tú como importador está totalmente ligado al Incoterm en el que tú estés trabajando. Por ejemplo, si compras en Edward, necesitas un agente de carga para que recoja la mercancía de la puerta del proveedor, la traiga hasta Callao y luego un agente de aduana para desaduanar. O uno solo que te haga todo el servicio integral. Cuando compras en FOB o en FCA, necesitas un agente de carga porque tu proveedor, recuerda, va a ingresar la carga a la bodega marítima de tu agente y luego un agente de aduanas en Perú para la nacionalización o puedes tomar el servicio integral. Y cuando compras en Incoterm C, CFE, RCIP, CIP o CPT, que no los recomendamos por las razones ya expuestas, solo necesitas agente de aduana. Esta es la manera como puedes relacionar los Incoterms que hemos aprendido con los operadores que debes de contratar. Puedes contratar por separado al de carga y al de aduana o juntos en un servicio integral. ¿Ok? Preguntas. Vamos con sus preguntas. Aquí los leo. Tenemos una pregunta de José Ricardo que nos dice si contratamos un servicio door to door, sí o sí tenemos que pagar por el ingreso del producto al Perú. Hablando del courier, a ver, vamos a desmenuzar eso, Diego. Si hablamos de courier, a ver, si el valor FOB es $200 o menos, no va a haber pago de derechos, José. Si supera los $200, sí vas a pagar derechos. De repente por ahí tú puedes conseguir una negociación en la que tu proveedor chino se haga cargo de los impuestos que se van a pagar en Perú, para que tú no tengas que pagar absolutamente nada, pero eso tienes que previamente coordinarlo. Si no lo coordinas, se sobreentiende y se asume que es el door to door sin considerar los derechos tributarios, ¿ok? Espero haberme explicado, José. A ver, Diego, ¿resultaría rentable contratar servicio integral para cargas de 500 a $1.000? Depende, ¿ah? Porque de repente tu mercancía vale $1.000, pero tiene volumen. Y trasladarlo
por courier saldría caro y traerlo por carga saldría más barato. O sea que dependería de eso. Yo recomendaría, independiente del valor, que cuando tus importaciones tengan un peso mayor a los 100 kilos, hagas un comparativo entre courier, carga aérea y carga marítima y elijas el más rentable, también en función del tiempo, ¿no? Porque hablamos que un marítimo son 30 días de tránsito y un aéreo son 7. También tenemos que ver esa variable, Diego. César, es correcto. El hecho de que se transporte por courier y entonces sea un paquete menor no lo exime de todos los requisitos que hemos hablado, no. Y tu pregunta es muy buena porque es momento de crear esa concientización. O sea, el hecho que nosotros estemos trasladando por courier no quiere decir que haya flexibilidad de documentos en el tema de los requisitos, en absoluto. En absoluto. ¿Qué más preguntas tenemos? Recomendaciones de productos que pueden comprar para vender en Navidad. A ver, scooters, hay con batería y sin batería, bicicletas, drones. Haría esas recomendaciones yo de esos productos, ¿no? Por ahí vestidos también, calzado, confecciones. Todos esos son productos que salen para las fiestas de fin de año, ¿no? Y venderlo por redes, obviamente, ¿no? Venderlo por redes. Y venderlo por redes, definitivamente. César, costo-beneficio, ¿ah? Costo-beneficio, César. Si sale más barato que lo pague el proveedor, que lo pague él. Si sale más barato que lo pagues tú. Hay que hacer ahí un comparativo. ¿Correcto? Tendríamos que hacer ahí un comparativo. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Prendas para el verano. Sí, digamos, si te sale rentable, sí, definitivamente la gente va a comprar ropa para verano. He escuchado, ya inclusive he leído por ahí en los periódicos que ya van a empezar los protocolos de visitas a las playas con un aforo del 50% en Lima, copiando un poco el modelo de afuera, ¿no? Por ejemplo, te cuento, para hoy por hoy, para ir, por ejemplo, a playas en el Caribe, Santa Marta en Colombia, por ejemplo, haces una reserva para poder entrar a la playa, imagínate, para poder reducir el aforo. Entonces, claro, aquí el público va mucho a la playa, estamos en esta nueva normalidad y definitivamente lo que hay que hacer es convivir con lo que nos toca y en ese sentido, definitivamente en el verano la gente va a salir a la calle, sí, pero obviamente va a haber todo un control ahí por todo lo que ya sabemos, ¿no? No es una mala idea importar prendas para verano. ¿Qué más preguntas tenemos? Muy bien, vamos a continuar un poquito adelantando lo que tendremos en la semana 3
sobre logística básica de una importación. Claro, César, por supuesto, con todo lo explicado, creo que no nos queda más que empezar a ejecutarlo, ¿no? Y que la práctica nos vaya enseñando a cada uno de manera independiente cómo vamos perfilando lo aprendido según nuestra realidad de negocio, ¿no? Por supuesto que sí. Y César, ya cuando te vaya, pues, muy bien, nos invitas un pollito, ¿no? Yo pido parte de pecho, por favor. Seguramente ustedes han oído hablar de los contenedores compartidos, del contenedor consolidado, ¿verdad? Que cuando, por ejemplo, nosotros queremos importar por la vía marítima, entendiendo que son mínimo 30 días desde China si son puertos base, si son puertos internos, dale 10 días más, y entendiendo que mis clientes aquí pueden esperar todo ese tránsito porque quieren acceder a fletes más económicos que son marítimos, opto por traerlo en contenedor compartido. Pero yo, para tomar la decisión de que mi mercancía debe venir en un contenedor compartido, primero tengo que entender el detalle físico de un contenedor. Debo entender el detalle físico de un contenedor. Y aquí en pantalla les muestro los contenedores, digamos, más usuales que tenemos en el mercado logístico. El contenedor de color azul representa un contenedor de 20 pies y el contenedor rojo representa un contenedor de 40 pies. ¿Correcto? Representa un contenedor de 40 pies. Ahora, el contenedor de 20 pies, como podemos apreciar, tiene 6 metros de largo, 2,35 de altura, 2,30 de ancho y tiene una capacidad de volumen de 33 metros cúbicos de capacidad. Si pueden observar, el contenedor de 40 representado por este contenedor de color rojo tiene 66 metros cúbicos, o sea, tiene el doble que el de 20. ¿Ok? Y también tiene el doble de largo, ¿no? Este tiene 6, este tiene 12. El ancho y la altura son similares. Esto le permite tener el doble de largo, le permite abarcar el doble de capacidad. Entonces, si yo tengo una importación que quiero traer de 1 metro cúbico, de 2 metros cúbicos, definitivamente no voy a alquilar todo un contenedor para solamente transportar 1 o 2 metros cúbicos, o 3 o 4, ¿no? Voy a tener que optar por el contenedor compartido, por supuesto que sí, por el contenedor compartido. Entonces, para tomar esa decisión del contenedor compartido o no, debo definitivamente reconocer este cubicaje que estamos viendo en pantalla para optar por el servicio consolidado, ¿no? A través de un agente de carga que tiene experiencia como consolidador, que me va a servir, como vemos en pantalla, de intermediario entre mi empresa y la naviera. Porque la naviera no atiende a importadores que no están en la capacidad de llenar un contenedor. Entonces, necesitas un agente de carga, que en este caso es el experto en la consolidación, juntar tu mercancía con la de otros
importadores y hacer que cada uno pague solo por el peso y o el volumen que está ocupando. ¿Ok? Por el peso y o el volumen que está ocupando. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Vamos chicos, ¿tenemos preguntas? Lo que sucede es que es una buena pregunta, César. O sea, todo este contenedor va a ser operado por el mismo agente de carga. Y obviamente ese agente de carga va a velar porque todos los que van a formar parte de ese contenedor tengan todo en regla, ¿no? Si existiera la modalidad donde un contenedor compartido pueda ser operado por diferentes agentes, eso definitivamente sí sería un caos. Pero es un mismo agente el que va a operar todo el contenedor, así que ese agente va a velar porque todo esté correcto, definitivamente. Claro, el agente, como es un solo agente el que opera todo el contenedor Dula, todo está independizado, o sea, cada uno sale con su propia factura, cada uno sale con su propio detalle, como bien tú lo dices, cada uno sale con su propio bill of lading o documento de transporte también. César, te comento algo. Eh, de 10 despachos de comercio internacional en el mundo, 9 son marítimos. Mira, de 10, 9 son marítimos. Entonces, la demanda por transporte marítimo, y hablo de este tipo de consolidado, es bastante amplia. Salen contenedores todas las semanas desde China a Callao. Así que no existe ese tema de que se va a demorar más de una semana porque no han llenado el contenedor. La demanda es tan grande que salen contenedores semanales desde Callao a China en esta versión consolidada. ¿Qué más consultas? A ver, Edwin, no vi tu pregunta de la importación de vehículos. ¿Me la puedes volver a formular, por favor? Mil disculpas. No la he llegado a leer. Lo bueno es, ¿me podrías, si no fuese mucha molestia, por favor, volver a formular la pregunta? Ah, ok. Vehículos usados no pueden tener más de 2 años de antigüedad. Y vehículos nuevos, pues, si están nuevos no hay ningún problema, ¿no? Eh, cuando llegan aquí a Perú, van a pagar impuesto selectivo al consumo
aparte al valor en el IGB, ¿no? Los impuestos son bastante altos. Lo puedes traer en un barco de transporte rodado, que son aquellos barcos que son como playas de estacionamiento inmensas, ¿no? Los carros salen manejándolos de ahí, o también lo puedes traer dentro de contenedor, ¿no? Pero definitivamente para entrar al negocio de la importación de autos, hablamos, sí, definitivamente de inversiones grandes, ¿no? Para poder estar al nivel de los actuales importadores de autos. ¿Qué preguntas más tenemos? Vuelvo a poner aquí la imagen del contenedor por si no lo miraron con detenimiento. A ver, Dula nos dice, ¿hay algo específico de solicitud para importar accesorios de chicas, aretes, bolsos, vinchas, peines, etcétera? No. Todos esos productos de aretes, bolsos, vinchas, peines, todos esos accesorios no necesitan ningún permiso aquí, Dula. ¿Ok? Entendiendo que no estás trayendo ninguna marca que esté patentada en Indecopi, ¿no? Si son marcas no conocidas, los puedes traer sin ningún problema. Y esos precios son bastante bajitos en China. Puede ser un buen negocio. Mira, no se me había ocurrido otra opción más para fin de año también. Muy bien. Claro, lo puedes traer con tu nombre. Ahí está, claro. Vinchas Dula. Está bueno, está bueno. A ver, Diego, como decíamos, las operaciones son semanales. Te pongo un ejemplo. Nosotros llenamos contenedores de las cargas que nos ingresan de jueves a lunes, martes hacemos llenado, miércoles estamos sacando el contenedor. Más o menos ese es el timing, ¿no? Y siempre salía semanal, siempre salía semanal. Por eso también, mira Diego, me debes acordar, por eso también es importante esto que siempre decimos de preguntarle al proveedor para quién trabaja y ver esa seriedad, ¿no? Mira, porque me has hecho acordar que hoy me llamaba una persona aquí al despacho, una empresa a la que le estamos haciendo prospección para captarlo como cliente, y nos comentaba que la gente con la que estaba trabajando le prometió una fecha de zarpe del 13 de septiembre y se la ha ido postergando cada 7 días y hasta hoy la carga no sale. Y eso es totalmente anormal. Eso es totalmente anormal y ya te habla de una falta de seriedad, ¿no? Por eso es importante esto que les he recomendado de para quién trabaja, ¿no? Claro, César, la naviera es la que trae las cargas, pero tú no negocias directo con la naviera en el consolidado, tú negocias con tu agente de carga que está aquí, ¿no? Con tu agente de carga. Muy bien, entonces, habiendo visto este adelanto del tema de logística que vamos a ver la próxima clase, vamos ya despidiendo nuestra clase de hoy. No se olviden, por favor, que me pueden contactar también por redes sociales, ahí les dejo cómo me pueden ubicar a través de Facebook, YouTube o Instagram como Raúl Privado Pando. Y también pueden escribirme a rprivada.camexperú.org.pe. No sé si tienen alguna pregunta final para ya dar por finalizada nuestra clase de hoy. Se terminó nuestra segunda semana, estamos ya a la mitad de este curso básico de importaciones, así que yo espero de verdad que sientan que todo lo que hemos aprendido desde que empezamos el día 15 de septiembre sea acumulativo, ¿no? Que vayan encontrando la relación entre un punto y otro que vamos aprendiendo y cómo pueden empezar a plasmar eso en negocios, ¿no? Si no tienen ninguna consulta adicional,
Les agradezco que hayan estado hoy con nosotros también. Claro, por supuesto, César, de todas maneras, el pollito, ya te dije que parte de pecho para mí. ¿Ok? Que sea la leña, por favor, ¿eh? A la leña y del timbó, se lo recomiendo. Pollos timbó, Bolívar con Sucre, no se van a arrepentir. ¿Eh? ¿Ok? Angie, Andrei nos está escuchando. Andrei es un ejecutivo de CAMEX y él te va a compartir el material de la primera semana, Angie, para que puedas estar al día con ese tema. Muy bien, Dios los bendiga grandemente a todos, un fuerte abrazo, un buen fin de semana y nos estamos viendo Dios mediante el día martes 22, recuerden que, perdón, el día martes 29 y recuerden que arrancamos 6 de la tarde, ¿ok? 6 de la tarde arrancamos el 29, ¿ok? Empezamos nuevo horario de 6 a 8 estas últimas 2 semanas. Hasta pronto, nos vemos.